Hicieron la investigación y me encontraron que era leucemia linfoblástica aguda. El médico prácticamente sataniza con sus palabras a la persona, le dice no, este ya no vive más. ¿Qué decían los médicos? Que eso no tenía cura. El médico dijo que eso no se levantaba. Esto es mucho sufrimiento. Bienvenidos a Milagros. Cuando la fe lo puede todo. Hola, soy Edgar Zapata y en nuestro capítulo de hoy les contaremos la historia de un hombre que desde niño empieza a inquietarse por la ciencia. Esta pasión por la investigación lo lleva a estudiar ingeniería química en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Poco tiempo después de haber finalizado su carrera, recibe una lamentable noticia que le cambia totalmente su perspectiva de vida. Desde muy pequeño era muy entregado a jugar, me encantaba jugar, la escuela, era muy hiperactivo, un niño que le encantaba hacer mezclas. De ahí pasé al colegio, en el colegio era lo mismo, los laboratorios, era un niño sobresaliente. Me iba muy bien en todas las materias, niño normal, con mucha salud. En los laboratorios era uno de los mejores. Ya en la universidad me enfoqué a estudiar ingeniería química, me encantaba hacer cosas de materias primas en productos. Los laboratorios era también muy bueno. En la universidad tuve muy buena salud también, nunca tuve problemas de ninguna enfermedad. De ahí salí de la Universidad Industrial de Santander y trabajé un año. En ese año me fue muy bien, pero tuve una recaída muy grande, que fue una enfermedad muy extraña, que me dio que en menos de 15 días ya estaba en cama. Me voy para Villavicencio unas vacaciones. En menos de 15 días mi mamá me vio muy pálido, con anemia, pálido, amarillo, cansado, me cansaba si caminaba una cuadra. Entonces ella me dijo, vaya, me dio un dinero y me dijo, vaya donde un médico para que lo revise, y eso debe ser algo pasajero. Fui a la Cruz Roja, en la Cruz Roja me diagnosticaron que tenía que hacer transfusión inmediata sanguínea. Entonces eso como que me asustó, pero comenzó una fiebre tan intensa que nunca bajaba. Bajé menos de 20 kilos en 30 días, 20 días. De ahí ingresé al hospital al hospital del Meta. Ahí estuve más o menos 2 meses con una fiebre altísima. Me hicieron exámenes de SIDA, fui negativo a todo eso, no tenía nada de eso. Llegó un oncólogo de Bogotá, me sacaron médula de la columna, hicieron la investigación y me encontraron que era leucemia linfoblástica aguda. Pues la leucemia linfoblástica aguda yo no tenía ni idea que eso existía. O sea, casi no, yo veía en fotos, en cosas, pero jamás se me pasó por la mente algo así. La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer por el cual la médula ósea produce demasiados linfocitos, un tipo de glóbulos blancos. Los signos y síntomas de la leucemia linfoblástica aguda en adultos incluyen la fiebre, el cansancio, la pérdida de peso involuntaria, ganglios, hígado o vaso inflamados y los moretones o los sangrados que ocurren con facilidad, entre otros. El riesgo promedio que tiene una persona de padecer este tipo de leucemia en su vida es de aproximadamente 1 por cada 1000. El riesgo es ligeramente mayor entre los hombres que entre las mujeres y es mayor en los hombres de raza blanca que en los de raza negra. La mayoría de los casos de leucemia linfoblástica aguda ocurre en niños, pero la mayoría de las muertes a causa de esta leucemia es de aproximadamente 4 de cada 5 y se presenta en adultos. Científicamente es una enfermedad que es como decir un cáncer de sangre y un cáncer de hueso, más o menos es así, es un deterioro en los cromosomas, es un daño genético, puede ser 1 en 1.000.000, eso es como una lotería. Sucede mucho en los niños, en los bebés, en los niños y en los abuelos, casi a mi edad de 33 años casi no sucede ese caso. Igual tuve una lucha fuerte en oración, en fe,
La fe yo siempre la había adquirido como el granito de mostaza, va creciendo poco a poco, lentamente, pero yo tenía una gran fe en el Padre. Yo quería ver crecer a mi hijo, que esa fue la fuerza que me impulsó a curarme, mi hijo y la fe en el Padre. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, nos habla de hacia dónde debemos tener orientada la fe y en quién debemos estar sustentados para no dejarnos perturbar el corazón, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Y en el Salmo 50:15 nos afirma: e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y esto es lo que decide hacer Carlos para arrebatar su milagro. De ahí tuve más de 40 quimios, 15 radios, estuve más de un año en el Instituto Nacional de Cancerología, porque de ahí me trasladaron en ambulancia de aquel hospital del Meta al cancerológico en Bogotá. De ahí tuve 7 meses en transfusiones de sangre, en transfusiones de plaquetas, con válvulas de oxígeno, con muchos enfermeros y especialistas. ¿Qué decían los médicos? Que eso no tenía cura, que era algo paliativo. Una vez escuché a decir el especialista a mi madre que eso no tenía cura, que fueran ya para la casa, que dejaran así. Ya llevaba 7 meses en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Cuando me dice el médico, cuando ya que le da un cáncer muy bravo, que quién sabe si se podía salvar. Dije la fe y Dios, y me aferré a Él. Lo más duro es pasar unas noches enteras allá, esperando que lo recibieran, que lo llevaran a alguna pieza. Desesperante de ver tanta gente muerta, tanta gente que sale sin defensa, sin nada. Demasiado. Esto es mucho sufrimiento. ¿Qué pasa ya? Pues fue un proceso bastante difícil, pues en la parte económica, en la parte psicológica, donde tuve que apoyarme a partir de un psicólogo, donde decían que una manera que las personas que tenían cáncer no se morían de la enfermedad, sino era de la parte anímica, y que él tenía que buscar un punto de apoyo, y que el mejor punto de apoyo para él era la familia, que en este caso sería el niño. También me di bastante apoyo en las Sagradas Escrituras, en la oración, hasta que pues él un día, nosotros estábamos en una actividad, hasta que él me llama un día y me dice que él ya no tiene nada, que el porcentaje era muy bajo y que él no creía que él ya no tenía la enfermedad. El médico dijo, tiene que hacerle trasplante urgente porque él no aguanta. Por ahí unos 2 años. Y ya lleva 9. Siempre me enfoqué en ir a la iglesia, en tener fe en el Padre desde pequeño. A mí me encantaba leer la Biblia, la he leído como más de 15 veces, 20 veces. La he tratado de comprender, me han enseñado muchas personas. Siempre tuve fe, iba a la iglesia, me encantaba todo lo que era ciencia, sanación, curaciones. Desde muy pequeño era enfocado en eso, en imponer las manos, en ayudar a los demás. Carlos se afianzó en las promesas del Señor para continuar su sanidad con el uso de las plantas y de esta manera compartir su conocimiento enfocado a la sanidad con los productos que da la naturaleza, y así cumplir con la promesa que hizo y que le levantó de su dura enfermedad. Yo pesaba 100 kilos, cuando salí ya estaba en 63 kilos, mido 1,90. El deterioro fue grande, la parte anímica bajó mucho, uno sentía mucho dolor y era muy duro, uno con morfina, con codeína, eso ya en el cáncer no hace. Entonces es siempre doloroso. Solo es creer. Entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en uno, en hablar positivo, decir cosas buenas
y de ahí para allá comencé a mejorar muchísimo. Me apegué al Salmo 23, donde Jehová es mi pastor, nada me falta, porque Él me da la vida, me da la salud y me da la promesa de vivir muchos más años junto a mi hijo, verlo crecer, que eso es lo que yo más quería. Y también es el detonante del milagro, porque hay que pedirlo y pedirlo con fe, expulsar el demonio de la enfermedad y traer la vida no solamente a uno, sino a todos los que estamos en ese sufrimiento. Algunos médicos decían y enfermeras que este muchacho iba a vivir, que era difícil, pero que él está destinado a eso. Otros médicos decían todo lo contrario, que iba a morir y que eran paliativos, o sea, que no hay para ese muchacho una vida. Entonces, el médico prácticamente sataniza con sus palabras a la persona, le dice, no, este ya no vive más, pero eso es falso. Ahí es cuando lo reprende uno de que uno es la voluntad del Padre, no la voluntad de uno. Mi cuerpo, de repente, yo le pedí a mi padre que me hiciera ese gran milagro, que yo le trabajaría en lo que él quisiera. Y él me enfocó en la creación de medicinas. Vi crecer a mi hijo, ya tenía 1 año, y mi mujer estaba en Bucaramanga, bastante preocupados porque es una enfermedad terminal prácticamente, pero con unas buenas comidas alcalinas, baja en almidones, bajé el carbohidrato, comencé a comer más sano, quité gaseosas, azúcares, y eso me ayudó muchísimo al mejoramiento. Y la fe y las 40 quimios y las 15 radioterapias. Pero yo así con mis calditos y con mis jugos lo fue levantando. Entonces yo me enfoqué que el Espíritu Santo me iluminó, me decía, de aquí en adelante no me puede decir no en nada. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo va a salir? Bien. Enfermedades no existen. Entonces el Espíritu Santo me iluminó y desde ese momento se elevaron las defensas, creció la fe. ¿Cómo estaba? Si yo estuviera en el piso con dolores, ¿cómo está? Bien. Entonces en ese momento yo comencé a tener vida ya, pero una vida milagrosa, gracias a Dios, para poder ver a mis hijos y verlos crecer a todos. Después ya mi Dios me da esa sabiduría de buscar las curas acá en el Amazonas. Comencé a trabajar con el aceite de palo, el copaiba. Él me regeneró la médula, pues la fe primero en el Padre que lo cura a uno. Después Él le manda las medicinas a uno. Yo conocí a un señor que tiene 1000 hectáreas en San Juan de Arama. El señor me contacta, necesito un ingeniero químico para que me ayude a vender estos aceites. Yo le digo que yo le sirvo para lo que necesite, porque a mí me interesa también buscar mis curas. Después de unos 30 exámenes con quimioterapias, salen perfectos. Ya cuando salen perfectos, yo dije, la obra del Padre está hecha. Es un milagro, porque casi nadie cuenta el cuento de estas historias porque no existen. La mayoría mueren en esos casos. Como amante de la palabra de Dios, Carlos encontró en las Sagradas Escrituras la sustancia para alimentar su fe y el propósito que el Altísimo le daba a su vida a través de la ciencia y su amor por las plantas medicinales en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Si te gustó nuestro programa de hoy, no olvides suscribirte, darle like, activar la campana de notificaciones y dejarnos tus comentarios. Y si tú tienes una historia o conoces una historia de un milagro, tú puedes ser el protagonista de nuestro próximo capítulo de Milagros, cuando la fe lo puede todo. Fe.
Una palabra con tan solo 2 letras, pero que encierra el poder creador de lograr hacer posible aquello que parece imposible. Esos son los milagros, hechos sobrenaturales que sobrepasan el entendimiento humano y que solo le damos explicación en la creencia de un ser supremo que ha dotado al hombre de esa capacidad de producirlos cuando tiene fe y cree en él. Milagros. Cuando la fe lo puede todo.